Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 14 de junio, en este tiempo que tenemos para compartir las Escrituras, para aprender de ellas. Gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por querer aprender más de las Escrituras, por conocer más de nuestro Dios. Siempre damos gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella podemos conocerla y también podemos conocernos nosotros mismos. También porque la palabra del Señor siempre tiene como propósito llevarnos a Jesús. Realmente damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a continuar en esta noche con nuestros estudios del libro de Nehemías. Vamos a continuar, ya estamos en el capítulo 6, vamos a ver los últimos versículos de este capítulo. Hoy nos toca Nehemías, el capítulo 6, los versos del 15 al 19. En esta parte de las Escrituras, Nehemías menciona que ya ha sido terminado el muro en 52 días, ¿no? Y que cuando oyeron los enemigos que ya el muro había sido terminado, ellos temieron y también reconocieron de que el muro había sido reconstruido por la intervención de Dios, quien había hecho la obra. Por otro lado, también muchos de los habitantes de Judá se habían identificado con los enemigos de Nehemías, o sea, en este caso con Tobías, y había una continua comunicación entre ellos, se enviaban cartas y le enviaban también a Nehemías para atemorizarle. Así que vamos a leer estos versículos, pero siempre orando y pidiendo la dirección de nuestro Dios. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, nos acercamos a ti humildemente, Señor, pidiendo de que esta palabra que hoy vamos a tocar, que vamos a meditar, toque lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que sobre todo nos lleve a cambios de actitud en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues bien, vamos a Nehemías, el capítulo 6, los versos del 15 al 19. Y las Escrituras nos dicen: fue terminado el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él se referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Amén. Bien, vamos a entender un poco la historia con el propósito de buscar después las aplicaciones para nuestra vida. Vamos entendiendo la historia. Vamos a ver qué nos dicen o qué nos dan a entender estos versículos que hemos leído. Lo primero que podemos destacar es que a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron a Nehemías, la muralla fue terminada en 52 días. El proyecto
se completó dentro de los 6 meses, contando pues desde su autorización. El trabajo se hizo más o menos entre los meses de agosto y septiembre, meses que se caracterizan porque en esos lugares hay mucha sequedad, mucho calor, y se terminó la obra pues poco antes de la temporada de lluvias. Esta porción de las Escrituras también nos da algo que tenemos que resaltar, es que el número de los adversarios que se levantaban contra Nehemías, lejos de reducirse, pues iban creciendo. Pero también ellos temieron a Dios. Nehemías, en el versículo 16 que hemos leído, resalta que oyeron todos sus enemigos y todos los pueblos que estaban alrededor, y ellos se sintieron humillados y reconocieron pues que por la intervención de Dios había sido hecha la obra. Los problemas que Nehemías tenía con Tobías persistieron. Muchos de los líderes de Judá mantenían relaciones estrechas pues con el principal enemigo de Nehemías, en este caso Tobías. Y estas comunicaciones que tenían era pues mediante cartas o de repente con pactos. Aún también esa relación estrecha es porque los matrimonios que se realizaban entre ellos, ¿no? Como para poder afianzar un rasgo familiar entre ellos que les permita tener confianza y poder fluir en esas relaciones. Entraban con él pues en juramento para así sellar pactos de apoyo mutuo pues en asuntos comerciales, familiares, de amistad y también políticos. Bien, eso es lo que nos dice la historia. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones para nuestra vida? En este capítulo 6 de Nehemías, las enseñanzas anteriores que hemos tratado, pues nos invita a recordarlas de repente en esta noche, ¿no? Porque el primer punto que tratamos en este capítulo 6 fue la confabulación de sus enemigos para poderlos secuestrar, ¿no? Eso pues está en los primeros 4 versículos. En los versos del 5-9 habla la confabulación de sus enemigos para desprestigiarlo. Y en los versos del 10 al 14 hay la confabulación de sus enemigos para intimidarlo. Y hoy vamos a ver esta confabulación de sus enemigos para socavar la autoridad de Nehemías. Hay que entender, ¿no? Y tenemos que hablar un poco sobre el principal enemigo de la iglesia, el principal enemigo de los santos, quien es pues Satanás, ¿verdad? Ahora, en la batalla de Satanás contra los santos y contra la iglesia, la tentación es su método y la destrucción es su objetivo inmediato: destruir a los santos, destruir a la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Bien, pues va y ataca a las cabezas. Mientras más alta sea pues la exposición de alguien y tiene mayor influencia como líder de otros, realmente pues esta persona será muy atacada en los diferentes estándares personales, ¿no? Y también pues será atacado en sabiduría
política, es decir, en las decisiones que toca buscará pues lograr que se equivoque, con el ánimo de poder desprestigiarlo. Es obvio, pues, de que la tarea del enemigo, pues, de la iglesia es deshonrar y distraer al líder, no porque de ese modo es un excelente camino para desalentar, para contener o de otra manera dejar fuera pues a sus seguidores. En el Nuevo Testamento, en las cartas que escribe el apóstol Pablo sí, a Timoteo y a Tito, esas epístolas que nosotros las conocemos como epístolas pastorales, ¿no? ¿Y por qué las conocemos como epístolas pastorales? Porque su tema es, el tema de estos libros, es pues el papel del líder pastoral, concentrado no solo pues en las habilidades que ellos puedan aprender, sino más bien pues resaltando las cualidades de celo, de bondad, de firmeza y sabiduría que el líder debe mantener y moldear. Es por eso que el apóstol Pablo pues escribe en una parte de la epístola de Efesios pues un aspecto relacionado en cómo poder enfrentar, ¿no?, al enemigo, porque él era consciente de la trampa del diablo pues que pone pues para todas las personas que dirigen o lideran, ¿no?, a determinadas personas. La historia de Nehemías pues nos ilustra muy bien este punto y en mucha abundancia, porque él era un líder, estaba en la cabeza y soportó pues muchas pruebas con el ánimo de poder tumbar el trabajo que estaba haciendo. La batalla espiritual pues implica o estamos involucrados todos los cristianos. Ahora, el pasaje clásico que se habla sobre cómo enfrentar cómo estar preparados para esta batalla, lo dice pues en Efesios en el capítulo 6, los versos del 10 al 18, en la que Pablo habla claramente pues en términos de soldados, de infantería, nos habla de los recursos que Dios da a todos los creyentes para enfrentar este conflicto. Y este pasaje pues tiene una importancia especial para los líderes. Vamos a leerlo, está en Efesios en el capítulo 6, los versos del 10 al 18. Y las Escrituras nos dicen, ¿no?, Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Amén. Tremendo pasaje que nos habla sobre justamente la batalla espiritual. Y una cosa tenemos que resaltar, o sea, no estamos hablando de guerra espiritual, porque la guerra ya simplemente está ganada. Cristo ganó esa guerra. No lo que ahora lo que hoy experimentamos, pues son batallas, porque Cristo ganó la guerra en la cruz. Entonces, dicho esto, tenemos que reflexionar lo siguiente. Hoy, tomando este pasaje tan importante que el apóstol Pablo habla, referente pues a toda la armadura, ¿no?, que debe evidenciar todo creyente para realizar las batallas contra el enemigo, pues hoy vemos que es necesario que un líder pues se mantenga ceñido al cinturón de la verdad. La verdad es aquí la verdad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras, generalmente, y en el Evangelio de Cristo en particular. También hoy se hace necesario ver la importancia que un líder pues esté protegido por la coraza de justicia. Justicia que aquí significa lo que Pablo en otra parte llama pues buenas obras, es decir, verticalidad e integridad en la vida en pacto con Dios. También hoy se hace importante que un líder pues también debería tener el calzado con la disposición pues de proclamar el Evangelio de la paz. Disposición, dice. Entonces, esta palabra pues significa aquí maniobrabilidad, la capacidad para correr, para brincar, para adaptarse, para estar listo y cambiar rápidamente de posición de contraataque según la acción que haya cometido el enemigo y requiera pues una actitud inmediata de parte de nosotros. Es mantenerse firme, es mantenerse equilibrado. También, analizando un poco estas escrituras, vemos que cruciales, pues que también un líder debería llevar y usar el escudo de la fe, con la cual pues puede apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y esas flechas que son los pensamientos que encarnan la duda, la desesperación, la incredulidad, la falta de fe, la lástima que uno puede sentirse por sí mismo, ¿no?, la irresponsabilidad, la amargura contra Dios y también la malicia contra la gente. Qué importante es que un líder pueda manejar o pueda utilizar el escudo de la fe. También vemos que hoy es indispensable que un líder también debe proteger su cabeza con el casco de la salvación. Salvación aquí pues significa el placer consciente y seguro de amar, el compañerismo pues de Jesús el Salvador, y su mano que maneja pues la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Espada significa pues aquello con el que usted ahuyenta al enemigo, así como Jesús ahuyentó a Satanás en el desierto, citando la ley de Moisés sobre la misericordia verdadera y comprometiéndose a vivir por las palabras que citó. Es interesante ver cuando el enemigo pues obra, tienta al Señor. Son tres tipos de tentaciones, y pues en las tres Jesús le responde solamente utilizando unos versículos de un solo libro, del libro de Deuteronomio. Si ustedes revisan las respuestas que da, simplemente él utiliza pasajes del libro de Deuteronomio. Él se defendió pues con la palabra. Así también cada uno de nosotros, ese es utilizar la espada de dos filos, ¿no? Justamente cuando somos probados, pues debemos estar siempre pues reaccionando conforme a las Escrituras. Por último, también vemos que dentro de la armadura de Dios también debemos mencionar la oración que todo líder debe tener, en donde muestra humildad, ¿no? Dejando a un lado la soberbia y siempre pidiendo dirección al Señor, ¿no? Para que pueda orientar, para que pueda guiar, para que pueda proteger cada una de las decisiones o las acciones que tomamos. Y esto es teniendo una relación permanente con Él a través de la oración. Bien, entonces lo que podemos aprender aquí es la importancia de utilizar toda la armadura de Dios, y toda la armadura de Dios, que como hemos visto es un estilo de vida. Por otro lado, cuando examinamos este capítulo 6, nos invita a reflexionar también que cuando el origen del problema o el enemigo es identificable, pues lo podemos ver y está afuera, entonces se pueden tomar precauciones. Pero por otro lado, cuando el ataque viene de personas que se han infiltrado, o sea, que están dentro, ¿no? Y en donde ellos están actuando de una forma insidiosa, e incluso como que nos es imposible pues identificar al enemigo y el enemigo, entonces esa situación se torna de mucho cuidado, ¿no? Porque la conversación más inocente podía ser transmitida o llevada a un nivel potencial muy alto, irreconocible, de repente distorsionando y aprovechando pues las malévolas maquinaciones. El enemigo, mi querido hermano, es muy sutil. Entonces, este pasaje también nos hace ver que tenemos que tener cuidado también con los de adentro, no solamente con los de afuera. Y también, por último, podemos ver que en este capítulo de Nehemías nos da dos lecciones básicas que tenemos que aprender. La primera, pues, la variedad de las pruebas, ¿no? Como Nehemías enfrentó la prueba del secuestro, la prueba del desprestigio, de la intimidación, y ahora pues quieren socavar su autoridad. Esto nos hace ver que pues existen variedades de prueba, y esto nos revela que el enemigo pues es muy astuto y siempre pone pues en cada hombre íntegro, siempre trata de ponerlo en un terreno resbaladizo. Por otro lado, también el enemigo es mentiroso, ¿no? Y es tenaz como un león rugiente, en constante acecho, pues, a una persona que sea fácil de devorar. Y como dijimos también, el enemigo pues es mentiroso, padre de mentiras. Por otro lado, también es versátil,
con variadas estratagemas, pues trata de afectar el desenvolvimiento de un líder. Él es inmune pues al desánimo, es hábil en extremo y debemos tener cuidado en eso, ¿no? Es tan hábil que incluso puede utilizar a personas que de repente pueden ser incautas y ni siquiera ellos pueden estar conscientes que están siendo manipulados por el enemigo. Y siempre damos gracias a Dios porque esta labor puede ser frustrada, ¿no?, por un creyente cuando recurre pues a la oración, ¿no?, y pone todo en las manos del Todopoderoso, y Él recibirá las instrucciones de parte de Dios, que le dará las fuerzas y la sabiduría para enfrentar los problemas. Y la otra lección que tenemos que aprender en este capítulo 6 es que con el Señor todo es posible, mi querido hermano. Aquí vemos que las dificultades se le presentaron o fueron sucediendo una a una, no había tregua, no había descanso. Y es que las desgracias nunca vienen solas, como que a veces vienen y aparecen en tropel, ¿no? Y la vida, mi querido hermano, es así. La historia de Nehemías ha sido conservada pues en las Escrituras para mostrarnos que es posible aún enfrentarnos a la más grande adversidad, reaccionar y buscar soluciones creativas. El Evangelio de Juan asegura, o empieza asegurando, ¿no?, que por muy grandes que puedan ser las presiones y las dificultades por las que tenemos que enfrentar, todas nuestras auténticas necesidades van a ser suplidas pues en abundancia por la inagotable suficiencia de la obra de Cristo. Reflexionemos eso. Queridos hermanos, unos versículos, 4 versículos con mucha profundidad y con mucha enseñanza para nuestras vidas. El enemigo siempre va a tratar de tumbar al jefe de la familia, al pastor principal de la iglesia o un líder de un determinado grupo, aquellos que tienen pues un liderazgo establecido o un nivel de influencia sobre las personas. Ellos van a ser los más atacados, no tanto en su carácter personal como también en las decisiones que puedan tomar. Trata siempre de afectarlos y desprestigiarlos. Por eso pues debemos acudir a la armadura de Dios, que como dijimos está en Efesios. Y esa armadura no es que te la pongas el casco, no es que te pongas el escudo y toda la mueca que muchos hacen, no, es un estilo de vida, ¿no? Que cuando vengan las pruebas, las circunstancias, utilice el escudo de la fe, donde pues en esas pruebas, o sea, te tratan de poner dudas, un montón de cosas en tu cabeza, pues son las flechas que el escudo de la fe te protege. Pues siempre vivir pues ajustados en el cinto de la verdad, y la verdad es Cristo, es la verdad, ¿no? El casco de la salvación siempre debe estar puesta en nosotros, y darle gracias a Dios, porque a pesar de todas las dificultades que puedas atravesar, pues el gozo de la salvación no debes perderlo. Siempre debes de estar dispuesto a evangelizar, siempre estar dispuesto a llevar la palabra. En todo momento hay una disposición para cambiar de estrategia si el enemigo cambia, ¿no? O contraatacar cualquier acción del enemigo que quiera ir en contra de la iglesia. Esa disposición siempre debe estar latente para anunciar
el Evangelio. Oh, la coraza de justicia, de integridad, hombres íntegros necesitamos. Qué importante es hablar y sobre todo depender total y absolutamente del Señor a través de la oración, teniendo una comunión con Él. Las pruebas pueden ser varias, hermano, y pueden venir una tras otra, pero con Cristo todo lo podemos. Todo lo que nosotros podamos necesitar para enfrentar los problemas, pues serán suplidos en abundancia por la inagotable suficiencia de la obra de Cristo. Reflexionemos sobre esto, mi querido hermano, y vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, gracias porque hablas a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Oramos, Padre Santo, porque en todo momento podamos siempre acudir a la armadura que tú nos has dado, Señor. Es un estilo de vida, Señor, que debemos siempre implementar todos los días, en cada momento, en cada instante, Señor. Oramos por eso. Señor, oramos también porque sabemos que las pruebas son muchas y también pues podemos ver en todas las escrituras que nuestro adversario pues es como un león rugiente, es el padre de mentiras, es un enemigo que es inmune al desánimo, es sumamente habilidoso en extremo. Señor, utiliza a las personas e incluso esas no se dan cuenta que están siendo utilizadas por el enemigo. Señor, simplemente oramos porque en estos tiempos necesitamos discernimiento. Discernimiento también para poder identificar no solamente a los enemigos visibles de afuera, sino también a aquellos que puedan estar dentro de nosotros queriendo hacer daño a la iglesia. Oramos por eso, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor, y permítenos nuevamente estar reunidos el próximo miércoles, siempre para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, los invito pues a seguir con este libro de Nehemías la próxima semana, a esta misma hora. Que Dios los bendiga.